Familia Senatina, un saludo a todos. A nombre del programa Senati Te Cuida, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar número 7 con el tema Viruela del Mono. El día de hoy nos acompaña la doctora Milagros Diego de los Santos, ustedes ya la conocen. Ella es médico cirujano, coordinadora del Servicio Médico de Nacional Lima Callao, médico ocupacional, auditor médico con más de 14 años de experiencia. Le damos el pase a la doctora Milagros que inicie nuestro webinar del día de hoy. Adelante, Milagros. Gracias, Lenin. ¿Cómo están, amigos de Senati? Una vez más aquí en un webinar que es en este momento creo que uno de los temas que está sonando mucho, ¿no? Entonces, tenemos ya varios casos reportados hasta el momento, pero ¿qué tanto sabemos de este tema? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ello. Viruela del mono, mitos y verdades. Este caso llegó, acá como pueden ver, el primer caso fue reportado en Perú el 25 de junio, fue el primer caso reportado en el Hospital Santa Rosa, ¿ya? Fue de una persona muy joven de nacionalidad venezolana, ¿no? Que fue el primer caso, el caso cero, ¿no? El caso cero en el caso de la viruela del mono, y que posterior a ello, con los días, fueron avanzando los casos. Todos los de ellos relacionados al primer caso, y bueno, luego por ahí se fueron aumentando. Y ahorita, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo estamos en este momento con los casos de la viruela del mono? Tenemos al momento casos confirmados, tenemos 2.311 casos confirmados, de los cuales ya altas médicas ya se han dado, si se pueden dar cuenta, pues mucho más de la mitad. Tenemos casos nuevos, aproximadamente por día 60 casos confirmados. Y bueno, en el reporte que envía el MinSA no aparece en este caso los fallecidos, no aparecen, pero el SINADEF reportó al 25, hasta el 17 de septiembre, perdón, reportó 6 casos de personas fallecidas. Y llamaba mucho la atención que de estas 6 personas fallecidas, todos eran varones, 5 de ellos eran portadores del VIH, ¿no? Entonces, por eso es que lo han relacionado un poco, pero ahora lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no tiene tanto que ver, sino que tiene que ver más con el contacto de piel a piel, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en los temas posteriores. Siguiente. Como les dije, el SINADEF reportó al 17 de septiembre, el último caso reportado, 6 personas fallecidas por complicaciones y enfermedades preexistentes, ¿no? Son 6 de estas personas, 5 de estas personas eh, fueron portadores del VIH, ¿no? Y otro tipo de complicaciones que también se dieron en ellos, ¿no? Enfermedades renales, una sepsis, insuficiencias respiratorias, neumonías, pero fueron personas que tenían una enfermedad de fondo en este caso. Siguiente. Muy bien, entonces, para hablar de la viruela del mono, tenemos que saber qué es en este caso. ¿Qué es la viruela? La viruela es una enfermedad zoonótica. ¿Por qué decimos zoonótica? Porque es una enfermedad que es un virus que es transmitido de los animales a las personas. ¿Producto de qué? De síntomas que son muy parecidos a la viruela. ¿Quiénes son en este caso estos tipos de animales? El mono, he ahí por eso el nombre, ¿no? Roedores, por ejemplo, ¿no? Los roedores son, en este caso, la fuente, ¿no? de contagio. ¿Cuándo se detectó el primer caso de viruela del mono? En 1970. En 1970 se da en la República del Congo, se da el primer caso de viruela del mono, ¿no? Posterior a ello se han continuado, se han tenido podemos llamar sucesos, ¿no? En diferentes años, pero ninguno de ellos comparados a lo que en este momento estamos viviendo, ¿no? Usualmente en estos tiempos se daban pues 300 casos que se reportaban por ahí 150 casos. El más fuerte fue hace poco en Europa, pero ¿qué es lo que ha llamado en este caso la atención, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, el agente, ¿cómo es que llega este caso, cómo llega el virus a contagiar? ¿Cómo es que llega a nosotros?
La viruela del mono, ¿no? Es una enfermedad zoonótica, como les dije, ¿no? Que es causada en este caso por el virus del mono y que pertenece a una familia, este virus, que es el Orthopoxviridae, de la familia Poxviridae. Existen dos clados, o sea, como que dos clasificaciones, en este caso, de la viruela. En este caso tenemos en diferentes regiones geográficas de África, que es la de África Central y la de África Occidental. Hay una característica en cada una de ellas, que en la viruela que les dio en África Central, de este tipo de clado, es una viruela mucho más agresiva, mucho más virulenta, ¿ya? Y tiene incluso un 10% de probabilidades de fallecer un paciente que es portador de esta viruela del mono. Y la de África Occidental, que es la que llegó a nuestro país, que es la que tenemos en este momento, que tiene menor virulencia y solamente presenta el 1% de probabilidades de fallecer, ¿no? Salvo que sí existe complicaciones. Entonces, esa es la que está en este momento aquí en Perú. Produce síntomas similares a los observados en el pasado con pacientes con viruela, ¿no? Aunque clínicamente menos graves. Sabíamos que antes, estamos hablando antes de 1980, la viruela definitivamente causaba muerte, sabemos eso, ¿no? Pero en este caso, la viruela del mono, hablando exclusivamente de viruela del mono, no es así, ¿no? Es mucho, mucho menos grave. Otra de las cosas que también tenemos que saber es que con la erradicación de la viruela en 1980, posterior a la vacuna, ojo, ¿no? Hasta 1980 se llevó a cabo la vacunación contra la viruela, ¿no? Y es por eso que también vemos ahora en los casos, vemos que no hay casos graves. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la vacuna te está protegiendo, ¿no? Pero sabemos que con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, el virus del mono se ha convertido en el virus, en este caso, más importante a nivel global. Siguiente. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es la transmisión en este caso del virus, ¿no? Es de manera directa e indirecta. Esa es la forma de transmisión, ¿ya? La viruela tradicionalmente se transmite principalmente por el contacto directo, ¿no? Toco a una persona, tengo contacto con una persona, ¿no? Tengo contacto o indirectamente con contacto con fluidos, contacto con sangre, contacto con algún tipo de lesión de la persona que tenga la enfermedad, contacto con la mucosa, ojo, nariz, boca, ¿no? Tengo contacto. Esa es la forma tradicional de cómo uno contagiarse. Es por ello que hablamos, ¿no? Del contacto directo, ¿no? Del contacto directo. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está con el virus del mono va a toser, va a estornudar, ¿no? Y va a botar esas gotitas. Y si esas gotitas dan a una parte de la mucosa, como mi ojo, mi nariz, mi boca, ahí me estoy llevando en este caso el virus, ¿no es cierto? Y otra de las partes son con objetos contaminados, ¿no? Objetos contaminados recientemente con fluidos del paciente. ¿Qué objetos pueden ser? Los cubiertos, los utensilios, el peine, la toalla, la ropa. Es por eso que hay que tener bastante cuidado con las cosas personales, ¿no? De los pacientes que tienen la viruela del mono. La infección también se puede transmitir por inoculación a través de la placenta, ¿no? Esa es una cadena de transmisión, ¿no? Que va a transmitir pues de mamá infectada, la mamá infectada al bebé, ¿no? Esa es una forma de transmisión también. Y la forma que ingresa el virus al organismo a través de la piel lesionada, tracto respiratorio o membranas mucosas. Entonces, bien claro está, directo, ¿no? Que es contacto con una persona directamente o contacto en este caso de un animal también con una persona, ¿no? Portador a través de la piel, tracto respiratorio o mucosa. Ese es el mayor, o mejor dicho, esa es la transmisión, el porcentaje de transmisión más alta que ocurre. Estamos hablando por encima de un 80% de transmisión directa. Una indirecta a través de superficies, ¿no? Que pueden ser las sábanas, ropa de cama, la ropa que usa la persona, los utensilios. Esa tiene un promedio de 8% de transmisión, ¿no? Y la inhalada, ¿no? Aquella persona que está con la viruela y tose, estornuda, ¿no? Y esos pequeños aerosoles, esas pequeñas gotitas nos llegan a la mucosa de los ojos, a la nariz, a la boca, ¿no? Y nos podemos contagiar. Esa también tiene un 8% de... Y tenemos la de la placenta, ¿no? Que esa sí es súper baja. Siguiente. Teorías de la propagación actual.
Se sabe que la viruela del mono puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con las lesiones de alguien infectado. Y ahí venía el tema. Parece que el contacto sexual ha amplificado esta transmisión. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno tiene contacto con, tiene relaciones sexuales, hay un contacto de piel a piel, ¿verdad? Fuera en sí del acto sexual, hay un contacto de piel a piel. Este contacto estrecho hace definitivamente que amplifique el tema del contagio, hace que amplifique el tema del contagio. Y es por eso que lo han relacionado. Pero ojo, no es una ETS, no es una infección de transmisión sexual, por si acaso. Lo que hace es que al haber mayor contacto cuando tiene contacto sexual, valga la redundancia, ¿no? Hace que uno que pueda ser más, que pueda llevarse más acá, que pueda haber más contagiosidad en este caso, ¿no? Esto supone un cambio significativo con respecto al patrón típico de propagación de la enfermedad de África Central y Occidental, donde las personas usualmente se contagiaban, ¿no? O se infectaban a través de los animales, ¿no? Eso era lo que pasaba antes, pero ahora vemos que no, que el tema viene más por un tema de contacto directo y que se amplifica de una u otra manera con el tema del contacto sexual, pero no es una IETS. Siguiente. Muy bien, entonces, el periodo de incubación. ¿Cómo es el periodo de incubación de la viruela del mono? Tiene un tiempo de incubación de 6 a 13 días. Promedio te dicen por ahí 5 días aproximadamente, pero en sí puede oscilar hasta 21 días. O sea, qué largo, ¿eh? Nosotros no podemos a veces darnos cuenta, a diferencia de otras enfermedades, no podemos de repente los primeros días no podemos darnos cuenta. Pero ¿cómo comienza? Muy bien, yo entré en contacto con una persona que tiene viruela del mono, sea directa o indirectamente el contacto, sea contacto piel a piel, sea por mucosa, pero entré en contacto, ¿no? Y aproximadamente entre los primeros 5 días, la persona va a empezar a sentir por ahí un tipo de malestar. ¿Cómo qué? Como si fuera un resfrío, como si fuera la persona a resfriarse. Puede ir por ahí aparecer malestar general, puede aparecer fiebre, puede aparecer dolor de cabeza, por ahí congestión nasal, mialgias, algunas de esos síntomas que son propios incluso de cualquier otro virus. Posterior a ello, aproximadamente al quinto día, aproximadamente, empiezan a aparecer unas lesiones en la piel, ¿no? Que se llaman, las primeras lesiones que aparecen se llaman máculas, son unas pequeñas manchitas en la piel. Y que estas, al pasar de los días, van cambiando. Estas máculas se van a convertir en pápulas, ¿no? Ya se hacen como unos bultitos. Posterior a ello se van a hacer vesículas. Vas a notar que son como unas bolitas con agua, ¿no? ¿No? Y que llama la atención que parece que tuvieran hasta un ombliguito. Posterior a ello se van a hacer pústulas. ¿Por qué? Porque esas pequeñas vesículas van a tener puntitos de pus dentro. Y posterior a ello ya son las costras en este caso, ¿no? ¿Cuándo acaba la enfermedad? ¿Cuándo termina todo? El día en que cae la última costra. Entonces, nosotros vamos a poder contagiar si alguien tiene viruela del mono hasta el momento que termina de caer la última costra. Hasta ese momento nosotros todavía podemos contagiar. Entonces, ¿cuánto dura todo esto? Promedio de 3 semanas, 21 días hasta 4 semanas aproximadamente. Siguiente. Muy bien, entonces les decía que había una parte en la cual era cual fuera el virus, ¿no? Como cualquier virus. En este caso es un periodo de invasión, una fase de invasión, un pródromo, si quieren le podríamos llamar, ¿no? Entonces, que presenta ¿qué? Fiebre, dolores de cabeza, dolor lumbar, dolor muscular, inflamación. Ah, eso me olvidaba. Algo muy que llama mucho la atención, que en el caso de la viruela del mono, ¿ya? Hay algo muy característico, que son los ganglios, ¿no? Los ganglios linfáticos, los ganglios que tenemos aquí detrás en la región rotaauricular, ¿no? Se inflaman, hay dolor en ese lugar, hay dolor, hay inflamación. Entonces, que es usualmente no se ve de repente en otro tipo de virus, ¿no? De virulencia. Entonces, eso es algo que llama la atención. Entonces, la persona está pues con fiebre, malestar, los ganglios, se siente muy cansado y posterior a ello empiezan a salir las erupciones en la piel, ¿no? Que le vamos a llamar la fase eruptiva. ¿Qué dice la bibliografía? ¿Qué nos dice la clínica? Usualmente las lesiones siempre comenzaban en la cara, luego se iban en todo el cuerpo.
pero en este nuevo, se podría llamar, en este nuevo episodio que estamos viviendo de la viruela del mono, se ven que no son así, se ven que pueden comenzar quizás en el cuerpo. Es más, se hablaba de manera que comenzaban de manera central para luego extenderse. Ahora los reportes no son así, son totalmente variados, ¿no? Es por eso que a veces es un poquito más difícil de poder diagnosticar, ¿no? Que otras enfermedades. Siguiente. Muy bien, entonces el periodo de invasión, como les decía, aproximadamente de 0 a 5 días, ¿no? Que dolor de cabeza, malestar, dolor lumbar, dolor muscular, cansancio y la linfadenopatía, que es la inflamación de los ganglios, ¿no es cierto? Es una característica típica de la viruela símica, es algo muy característico, ¿ya? Que puede darse de repente en sarampión, en viruela, en esas enfermedades también. Y el periodo de la erupción, o el periodo eruptivo, ¿no? Que ocurre usualmente al tercer día de la aparición de estos síntomas, ¿no? Y como les decía, que se pueden concentrar en el rostro, que se pueden concentrar en el rostro y las extremidades, ¿no? No, como les digo, no hay algo, en medicina nada está escrito así, ¿no? O sea, si bien la, 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 la bibliografía, ¿no? Te dice cómo son los casos, pero todo esto es incluso cambiante. Estamos viendo que las cosas no son así. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que la mayoría de lesiones pueden estar en el rostro, para posterior pasar a las manos, en este caso a las plantas de los pies, ¿no? A las mucosas orales, ¿no? A las mucosas orales, a los genitales, a la conjuntiva incluso, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces queda bien claro fase uno, fase 2, la fase uno, ¿no? Que son los síntomas de 0 a 5 días aproximadamente, fase 2, 3 días posteriores a esos síntomas empiezan a salir las lesiones, ¿verdad? Y las lesiones tienen unas características, como les decía, ¿no? Máculas, vesículas, pústulas, costras. Siguiente, aquí lo vamos a ver más claro. Siguiente, ¿no? Empiezan a formarse pequeñas máculas, como ven en la primera foto de la mano izquierda, ¿no? Estas máculas se van convirtiendo en vesículas, ¿ya? En vesículas, como pueden ver al centro, y posterior a ello se van haciendo unas pústulas. ¿Pústulas por qué? Porque si se dan cuenta en el centro presentan, ¿no? Una pequeña cantidad de pus. Poco a poco van cambiando, estas se van haciendo como un ombliguito hacia adentro, si se dan cuenta, ¿no? Así, incluso así nos dice la bibliografía, ¿no? Estas pústulas para que posterior a ello vayan cambiando y se vayan volviendo costras, ¿no? Costras. En algunas personas es mucho más difícil de diagnosticar. Uno por los lugares, uno por el color de la piel, ¿no? Se dice también que la piel con piel oscura es mucho más difícil poder distinguir en este caso las lesiones, ¿no? Pero más o menos este es la presentación de las lesiones en piel de la viruela del mono. Hablábamos que las lesiones en este caso todas eran estaban en el mismo periodo, ¿no? Todas eran vesículas, todas eran pústulas, todas eran cosas, pero también nos podemos dar cuenta en los últimos reportes que se han dado de viruela del mono que no es así, que puede encontrarse en algunos momentos costra, en algunos momentos vesícula. Es por eso que hablamos de un periodo largo, ¿no? Un periodo largo aproximadamente de 21 días para que una persona pueda decir que ya, ¿no? Ya está libre del virus. Siguiente. Muy bien, un resumen acá, la incubación que les decía, ¿no? De 0 a 5 días aproximadamente, la invasión en este caso, ¿no? Todos los síntomas que puede presentar, posterior a ello las erupciones cutáneas, como pueden darse cuenta, ¿no? Mácula, pápula, vesícula, pústula y costra, ¿no? Son las lesiones. Todas estas lesiones, ¿cuánto tiempo pueden estar? En 21 días hasta de 3 a 4 semanas aproximadamente localizados principalmente en el rostro, en este caso, ¿no? Planta de los pies, en las manos también, en la boca, en los genitales, ¿no? En la córnea, que es una mucosa. Y la remisión de todo esto, como les dije, puede durar hasta 4 semanas. Siguiente. Ahora,
¿Qué tratamiento utilizo si me infecto? ¿No? Los casos que se han reportado, por ejemplo, ¿no? Los casos que se han reportado, tengo entendido que todos los casos reportados al Ministerio de Salud, todos están siendo monitoreados vía telefónica, todos, ¿no? Y los que en este caso sí están en el hospital fue porque uno se infectó la piel, hubo un agregado, una infección agregada en ese caso, o son personas con algún tipo de enfermedades que los hacen más vulnerables. Entonces, eso quiere decir que si monitorees en casa, ya es porque no hay un tratamiento específico contra la infección por este virus, no hay un tratamiento específico, ¿no? Por ahí de repente sintomáticos nada más en la primera etapa, nada más, ¿no? Porque los síntomas en este caso se van a resolver espontáneamente. Otra de las cosas que me olvidaba es que, a diferencia, por ejemplo, de la varicela, ¿no? Creo que a todos nos ha dado la varicela, si ustedes más nos recuerdan, las lesiones picaban, ¿no? Las lesiones, los niños se quejaban mucho porque pica, ¿no? En este caso no hay picazón. Lo que sí se produce es, en algunos casos, es dolor justo, incluso más en la zona de los genitales. Hay dolor en esa zona. Y a veces esa es la razón del por qué hospitalizan a un paciente, ¿no? Porque después de allí los síntomas en sí se resuelven de manera espontánea. Hay que cuidarse mucho la erupción, evitar que se infecte en este caso, de repente por ahí, no sé, por ahí cubrirlo nada más, ¿no? Con algo limpio, ¿no? Tener bastante cuidado. Entonces, eso de repente por ahí sería evitar que tocar cualquier llaga que pueda aparecer, sobre todo si aparecen los ojos, sobre todo si aparecen los ojos, en la boca, sobre todo si aparecen los genitales. Entonces, eso es lo que hay que tener nomás cuidado, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento específico para ello. Lo único que queda es cuidar las lesiones, hay que hidratarse sí bien, ¿no? Por ahí el control de la temperatura, por eso sí tenemos que hacerlo, el dolor, si el dolor es demasiado, pues definitivamente tenemos que acudir al centro de salud para que puedan de repente ahí sí darnos otra cosa, porque puede haber que se haya agregado una infección en este caso. Siguiente. ¿Hay vacuna o no hay vacuna para la viruela del mono? Existe una vacuna que se desarrolló para la viruela símica, perdón, que se llama la Invamune, ¿no? Que ha sido aprobada en el 2019, pero en este caso no está ampliamente disponible esta vacuna. ¿Por qué? Porque no se daban los casos que estamos teniendo en este momento, no había esto. Entonces, lo que sí tengo entendido en las bibliografías es que sí se está trabajando para que pueda llegar de manera igualitaria. Así como llegó lo del COVID, ¿no? De manera igualitaria a todos los países, también están viendo el tema de la viruela. Pero al no ser una pandemia como la que estamos viviendo todavía, como el COVID, no hay eso, no hay ese tipo de prisa o de interés en este caso, ¿no? No, pero sí existe una. Ahora, como les decía, de una u otra manera, la vacuna de la viruela en sí, a las personas que nacieron antes de 1980, ¿ya? Todavía tenemos un grupo grande que ha nacido en 1980, entonces a esas personas, de una u otra manera, hay una protección con esta vacuna que recibieron de la viruela. No de la viruela del mono exactamente, o sea, la vacuna de la viruela. Entonces, esas personas sí tienen una protección de una u otra manera, ¿ya? Entonces, los que nacieron después del 80 y sí ya ellos no han recibido vacuna. Siguiente. Muy bien. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cuáles son los cuidados que uno debe tener en casa? Mantener el caso fuera que tenemos una persona que tiene la viruela símica en una habitación o en una área separada de las otras personas con las que convive hasta que las lesiones hayan desaparecido. ¿Por qué? Porque les dije que uno puede contagiar hasta que caiga incluso la última costra, ¿no? De las lesiones. Evitar contacto físico y relaciones del caso, y las relaciones sexuales, perdón, en aquellas personas que sean portadores hasta que sus lesiones hayan desaparecido. Recuerden que les hablé, ¿no? del contacto piel a piel, ¿no? Que es el porcentaje más alto que puede haber para uno contagiarse. El uso de la mascarilla, ¿no? En aquellas personas que están presentando síntomas respiratorios, ¿no? Por ahí que están con un poco de congestión nasal, por ahí que están un poco con fiebre, entonces hay que cuidar ese lado,
ya usando la mascarilla. Recuerden que hay un porcentaje también de manera de contagiarse a nivel en este caso, por mucosas, ¿verdad? El enfermo no debe abandonar el domicilio, excepto cuando necesite algún tipo de atención médica. Los monitoreos se hacen vía telefónica, ¿no? Solamente acudirá a la persona si solo si hay algo que está poniendo en riesgo, una infección sobreagregada de repente por las lesiones en la piel o porque es una persona quizás que tiene algún tipo de comorbilidad que puede hacer que se agrave, que se agrave la enfermedad, ¿no? Los convivientes de la persona que tiene en este caso la viruela, hay que evitar el posible contacto, ¿no? Entonces, separados y obviamente evitar todo tipo de visitas, ¿no? Evitar el contacto con animales. ¿Qué? ¿También se puede contagiar mi mascota? Sí, por supuesto, también se puede contagiar la mascota, ¿no? Hay que excluir a las mascotitas de la persona que está infectada, ojo, me refiero a la persona que está infectada, ¿no? Y tener bastante cuidado al manipular la ropa, porque recuerden que ese es un contacto indirecto, ¿verdad? Entonces yo les hablaba que por ahí puede estar en los objetos inanimados, como la ropa, los cubiertos, los vasos, el peine, la toalla, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La ropa por ahí puede quedar restos de las costritas de la persona que está con las lesiones, y eso, si yo tengo algo, una herida por ahí, puede ingresar. O este polvito también por vía inhalatoria. Siguiente. Allí pueden ver diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Pueden ver diferentes formas en las que se han presentado. La que tienen arriba a su mano derecha es una pequeña, son vesículas, por ejemplo, pero son bien pocas, si se dan cuenta. A eso me refería, ¿no? Que si bien la literatura nos dice a nosotros que las lesiones normalmente son más en rostro, que se presentan todas en un mismo orden, ¿no? No es así, no se está dando de esa manera. Quizás puede ser porque haya de repente hay algún cambio de repente de cepa, ¿no? Por ahí, ¿no? Gracias a Dios esta no tiene tantas cepas como si tiene la del COVID, ¿no? Porque imagínense si no, cómo se estuviera propagando, ¿no? Menos mal que no ocurre eso. Entonces, se presentan, como les digo, ¿no? Lo que nos dice la bibliografía es que más es el rostro, luego en manos, en las plantas de los pies, ¿no? Posterior a eso en el tronco, y que tienen una forma que van desde mácula, pápula, vesícula, pústula, costra. Siguiente. Ahí podemos ver más lesiones, ¿no? Que también son pocas en este caso. Vemos en la parte inferior, vemos pústulas ya, vemos varias pústulas. Las últimas tres son de un solo paciente y que tiene pocas lesiones, ¿no? Tiene más, están en un episodio de pústula en ese lado. Siguiente. Muy bien, entonces yo creo que ha quedado claro este tema el tema de la viruela del mono, de cómo se transmite, de si existe o no una vacuna, cuáles son los síntomas que existen, estos dos tipos de fases que hay para en sí en la enfermedad, cómo es que yo tengo que cuidar a la persona en casa, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo aislarse. eh, Esto, si bien no estamos hablando de algo que es como la pandemia del COVID, no lo estamos hablando, pero sí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Sí tenemos que tener bastante cuidado. Entonces recuerda que si tienes erupciones, ampollas o costras, quédate en casa, no salgas, evita lugares masivos y llama a la línea 113. La línea 113, opción 6, es la que nos va a ayudar, nos va a orientar y va a monitorear si fuera el caso que es una viruela del mono. Gracias. Muchas gracias, doctora Milagros, por esta gran explicación que ha hecho sobre este tema que debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia, igual que el COVID. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Primera pregunta tenemos, Uh -huh. ¿qué hacer si estuve en contacto con un caso? Ok, como ya les dije, ¿no? Lo primero es aislar a la persona, evitar cualquier tipo de contacto. Controlar de todas maneras la temperatura, si tenga o no tenga fiebre, igual 2 veces al día controlar la temperatura.
el contacto con personas vulnerables como son los niños, como son las gestantes o las personas inmunocomprometidas. Hay que tener bastante cuidado con ellas. Ojo, olvidaba comentarles que es muy agresivo en niños. La viruela de Zika es muy agresiva en niños, ¿no? Gracias a Dios no se han dado esos casos acá en Perú. Evitar realizar viajes definitivamente para evitar los contactos, ¿no? No participar en eventos masivos, ahí hay más contacto incluso, ¿no? En discotecas, en conciertos, donde hay más contacto piel a piel, más posibilidad de contagio. No tener actividad sexual durante el periodo del seguimiento, ¿no? No tener hasta no confirmar el diagnóstico, y si se diera el caso que fuera positivo, pues contar hasta los 21 días o más, o hasta 4 semanas, ¿no? Hasta que termina de caer la última costra. Correcto, doctora. Ahora sería bueno enfatizar en cómo prevenir esta infección. Ok, lo primero, continuar con lo que estamos haciendo, lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es importante para el COVID, para la viruela, para las enfermedades de transmisión alimentaria, para todo el lavado de manos es importante. Evitar asistir a lugares o eventos que sean masivos, ¿no? Ese es algo importante. Mantener el distanciamiento, de todas maneras el distanciamiento nos va a ayudar, ¿no? Acuérdense que es más en contacto esta enfermedad, ¿no? Y en nuestras casas, ¿cómo vamos a hacer? Pues evitemos de repente por ahí en vez de estar barriendo ¿no? Por ahí levantando polvo, hay que pasar paños por todos lados, superficies con trapos húmedos, usar los desinfectantes que lo hemos usado todo este tiempo. La lejía es el desinfectante que creo que todos hemos usado en todo este tiempo de pandemia. Sigamos haciéndolo, sigamos haciendo. Ujú. Correcto. Ahora, ¿qué medidas debo tomar si tengo un caso de viruela del mono en mi hogar? Muy bien. Entonces, si ya yo confirmo que tengo un caso de viruela, lo primero, mascarilla. Mascarilla para evitar en este caso que haya transmisión, ¿no? Acuérdense que una persona puede contagiar por vía respiratoria, ¿no? Entonces, esa persona tiene que usar mascarilla. Mantener, dos, el aislamiento. El aislamiento es importante en un ambiente que esté bien ventilado, ¿ya? Un ambiente bien ventilado. Tres, hay que separar los utensilios, como yo les decía, que puede ser un contacto en este caso, que se pueda dar un contacto con los utensilios, con la ropa de cama, que se pueda dar con los vasos, ¿no? Y entonces separemos los utensilios todo de la alimentación de los demás familiares de la casa. Mantener ambientes ventilados en casa, desinfectar, como les decía anteriormente, ¿no? Con frecuencia, con trapo húmedo, limpiar, con lejía desinfectar, el lavado de manos, que debe ser pues, primordial en este caso. Reforzar la higiene respiratoria. Entonces, ¿cómo vamos a reforzar la higiene respiratoria en la persona? El uso de mascarilla, siempre toser, ¿no? Con cuidado, usando en este caso el ángulo ¿no? Con el codo, ¿no? Tener bastante cuidado, usar en este caso papel, tener un lugar donde eliminarlo. Y la persona que está asignada, en este caso, a cuidar a la persona con el virus del mono, tiene que ser una persona que no esté dentro del grupo de riesgo, que sabemos que si por A o B se enfermara, no va a tener ninguna complicación. Perfecto, doctora. Ahora, ¿dónde hay mayor riesgo de contagio? En los lugares masivos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como lugares masivos? Las discotecas, los conciertos, los estadios, el sauna, por ejemplo. El sauna también es un lugar donde uno puede contagiarse, ¿no? Los hoteles, ¿no? También puede contagiarse. Y otros espacios donde haya de repente sexo casual o contacto piel a piel, ¿no? Con personas que tengan este tipo de las lesiones, las erupciones. Perfecto. Ahora, es bueno volver a enfatizar, ¿no? ¿Por qué ha causado tanta preocupación o viene causando tanta preocupación? Claro, lo que pasa es que este virus o la viruela símica ha sido declarada una emergencia de salud pública. ¿Por qué? Por el incremento de casos que se ha dado. Como les decía anteriormente, ¿no? Todo estaba centrado en África, todo estaba centrado ahí y eran pocos los casos que se daban. Pero ahora ya salió de África. Fuera de los países de África, en donde esto es una endemia, definitivamente, ya se fue a otros lados. Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Entonces hemos llegado ya se ha salido fuera de su lugar. Entonces, por eso llama la atención, ¿no? También preocupa, ¿por qué? Porque todavía sabemos que estamos viviendo en la emergencia del COVID, ¿no? Entonces, tener dos cosas a la vez, pues no ayuda definitivamente a salir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Hace que retrase. Correcto. Ahora, ¿esta viruela del mono es un virus No, nuevo? no es un virus nuevo, como les decía, la viruela del mono ya es un virus que ya existía, hablo de 1970, incluso el primer caso reportado
al ser una enfermedad zoonótica, ¿no? Ya existía. A diferencia del SARS-CoV-2, ¿no? Que provoca el COVID, que fue descubierto en el 2019, que cuando comenzó todo esto en China, el virus que causa la viruela símica, en este caso no es nuevo. Se detectó en el año 58, se reportó en 1970 la primera infección en humanos. Entonces, ya esto es conocido en toda la comunidad científica y sabemos cómo manejar este virus. Perfecto. Ahora, ¿cualquier persona puede contagiarse con la viruela del mono? La viruela en sí no se considera una enfermedad, como les decía hace un rato, ¿no? De transmisión sexual, para comenzar. No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí, definitivamente cualquier persona que entre en contacto con una persona que tiene erupciones, ¿no? O que está en esta fase sintomática, puede por ahí transmitirse, puede ahí contagiarse, ¿no? Cualquiera puede ser en este caso. Por eso es que tenemos que seguir cuidándonos. Perfecto, doctora. Ahora ya para ir cerrando, penúltima pregunta. ¿Qué personas tienen mayor riesgo de exposición a la Ok, viruela símica personas que tienen, claro, del personas mono? que han pasado los 21 días, por ejemplo, ¿no? Tuvieron contacto cercano, contacto sexual con una persona que presente lesiones, ¿no? Presentó lesiones en la piel, pueden tener por ahí mayor riesgo. Personas que han tenido sexo con desconocidos, ¿no? Entonces, también tienen probabilidad o mayor probabilidad de poder contagiarse. Personas con múltiples parejas sexuales también tiene mayor probabilidad de poder contagiarse, ¿no? Y bueno, personas que conocen a su pareja sexual a través de un sitio web o un evento, ¿no? Algo casual. Entonces, como les dije y les vuelvo, lo repito, ¿no? No es una enfermedad de transmisión sexual, pero sabemos que en el acto sexual hay mayor contacto piel a piel, entonces por eso es que hablamos que la probabilidad es más alta. Entonces, tenemos que cuidar ese aspecto. Entonces, el problema de sexo con desconocidos, el tener múltiples parejas, ¿no? Esas cosas hay que cuidar. Personas también aparte que tuvieron contacto físico cercano con un probable caso, ¿no? Con un probable caso, contacto físico por ahí. Y definitivamente el personal de salud no está libre de poder padecer esto. Entonces el personal de salud, aquellos que manejan muestras, aquellos que van a las consultas para poder atenderse, el personal de salud también es una persona que tiene mayor riesgo, mayor exposición de poder contagiarse. Perfecto, doctora. Y ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cómo se diagnostica la viruela del mono? Muy bien, los profesionales de la salud llegan al diagnóstico primero con los síntomas, ¿no? Entonces la persona le va a describir los síntomas. Sí, doctora, doctor, he tenido fiebre, he tenido malestar, he presentado por ahí unos ganglios, ¿no es cierto? La inflamación de los ganglios llama la atención. O ya las personas que de repente van porque empezaron a salirle las lesiones. Sí, comenzaron a salirme como que unos granitos en la cara, luego se han ido a mis manos, a mis plantas. Entonces, esa es la primera fase, que es con los síntomas, ¿no? Y vamos a llegar en este caso ya al resultado final realizando una prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio que se usa, o mejor dicho, el tipo de tecnología que se usa es la misma que usamos para el COVID, ¿no? O sea, la misma tecnología, el PCR o la prueba molecular, es la misma que usamos para eso. Y es la que estamos usando aquí en el Perú. Pero tiene que ver mucho, como les digo, con los síntomas que presente la persona o los signos que presente la persona y con eso reafirmamos con la prueba de PCR el diagnóstico final. Perfecto, doctora Milagros. Sinceramente, muchas gracias. A nombre de Senati Te Cuida, agradecemos su participación. Ha sido un webinar muy interesante. Invocamos a la gente a que siga cuidándose. Depende de nosotros mismos el cuidado nuestro y el de nuestras familias, independientemente de las medidas obligatorias o no. Creo que ya corresponde a cada uno cuidarse. ¿Y algunas palabras finales, doctora? Sí, Lenny, como dices, ¿no? Si bien ahora nuestras acciones se están liberando de poco en poco, ¿no? Eso no implica que tenemos que bajar la guardia, no implica que debemos descuidarnos. Entonces, virus siempre va a existir, toda la vida existieron, ¿no? Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, cuidándonos a los nuestros, cuidando a las personas mayores, cuidando a las personas vulnerables, ¿ya? Y si por A o B tuviéramos alguna sintomatología de lo que hemos hablado el día de hoy, no duden en avisar. Es mejor que uno tome las precauciones desde un inicio, así como nos pasó con el COVID, tal cual.
Perfecto, así es. Bueno, muchas gracias a todos. No olviden activar la campana de nuestro canal de YouTube para que les avise cuando subimos videos y para que participen de todas nuestras actividades. Y como siempre, los esperamos para la siguiente actividad. Y un saludo a todos y no bajemos la guardia. Gracias, Adiós, hasta pronto. cuídense, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.